¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, una nueva, Hola, hola. Hola. una- un nuevo capítulo de nuestro empeño. Estamos próximos al cambio de hora también, ¿no? Eso en el ámbito de la educación, que el tema que vamos a tratar hoy día sobre la Constitución y la educación tiene sus repercusiones desde el punto de vista biopsíquico, podríamos decir, en general, ¿no? Esta cuestión de la educación en la Constitución tiene diversas formas de poder abordarse, pues desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista de la administración, desde el punto de vista de los contenidos de la educación, desde el punto de vista de los derechos de la educación, principalmente los padres, la educación de sus hijos, que parece la cuestión nuclear, desde el financiamiento de la educación, así que podríamos decir un tema que abarca casi todas las dimensiones de la persona, de hecho, desde esa perspectiva, y vamos a ver qué podemos decir acerca de esto en esta sesión que vamos a dedicar a la cuestión de la Constitución y la educación. Y obviamente, como siempre, agradecer a los dos, entre amigos, Álvaro, Germán, que vamos a hacer este cometido, y a Javier Bernal, que está detrás de las cámaras allí haciendo que esto ocurra. Bueno, ¿qué les parece? Pues un temazo que habíamos conversado, que podíamos abordar, y me parece que quien tiene la mayor eh, autoridad en esta materia es Germán, ¿no es cierto?, que se ha dedicado prácticamente su vida profesional y vocacional a la cuestión educativa, dirigiendo colegios, enseñando y dando pautas casi semanalmente en una columna de opinión que tiene en un diario, La Discusión de Chillán, me parece que es, ¿no? En que él da Efectivamente. nociones acerca de esto. ¿Qué tal, Oye, Germán? ¿Qué nos hola. puedes Oye, decir? el tema es muy largo y decirle primero a quienes nos acompañan que en 30 minutos es imposible abordar todo lo que la Constitución señala, digamos, analizarlo críticamente nos daría fácilmente para 3 o 4 capítulos seguidos de esto, de manera que abordaremos alguno de ellos, alguno que nos haga sintonía a los tres y que pueda ilustrar o dar luces sobre la propuesta. Lo primero, entonces, me gustaría brevemente mencionar cómo está planteado en el texto el objetivo o la finalidad, el propósito de la educación, que desde allí, en los primeros artículos, digamos, ya se viene dando la mano de qué es lo que propone, digamos. Es muy difícil que del texto constitucional, cuando te dicen, oiga, los objetivos o los fines de la educación son esto, 12 fines, más una cantidad importante de principios educativos, uno diría, bueno, ¿cuál es el marco por el cual se van a regir todos los establecimientos educacionales, digamos? Es muy laxo, muy ambiguo, además cada uno, no sé si lo mencionaremos en detalle, pero es muy difícil que un colegio con una idea, con un ideario muy particular pueda suscribir a plenitud, a cabalidad, en la supervisión que sea, por la instancia que sea, porque aquí se proponen cambios, y cumplir con lo que la Constitución propone, digamos. ¿Ah? Eso por una parte. Por otra parte, en estas mismas dos definiciones que se pueden ver en numeral 3 y 4, se señala una diversidad tan amplia que en mi parecer no tienen que ver objetivamente con lo que persigue la educación. ¿Ah? Se señala que el fin de educación, la construcción del bien común, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática de los pueblos. En fin, hay una serie de elementos que son más bien políticos, ¿ah? Que corresponderían más bien a una visión o una perspectiva más política que educativa. A mí me sorprende que en toda esta definición el concepto de familia se menciona una sola vez. El de padres, perdón, el de padres una vez, que en un poco más abajo. En toda la Constitución se menciona una sola vez, cuando en realidad es una tarea fundamental de la familia, digamos, de los padres de familia. Entonces yo creo que aquí hay un sistema propuesto por la Constitución unificado que restringe bastante la acción de la iniciativa con idearios definidos de proponer a la familia opciones de educación para sus hijos. La Constitución habla de un sistema único de educación, ¿ah? Que no es una idea nueva,
es una idea de que la izquierda, el Partido Comunista en particular, lleva explicitando como propuesta al país desde 1999. Ustedes pueden revisar, buscar en la web el programa político de Gladys Marín, 1999, y está exactamente, casi exactamente igual, digamos, el sistema único de educación y con los mismos criterios. De manera que lo que se nos plantea ahora no es algo tan novedoso dentro de la perspectiva de marxista, digamos, de izquierda, y que por otra parte restringe con mucho la libertad de las personas, la libertad de la familia, hay una asepsia antropológica, no hay una definición de persona y de los fines que le competen al ser humano, tampoco hay una referencia a la naturaleza humana, por decir que sería algo base a perseguir como derecho educativo. Mm. Bueno, Sí, Germán, yo creo que has puesto varios acentos, ¿eh? Yo creo que nuevamente quisiera decir dos o tres cosas relativo a no solo al fin, sino a lo que puede llevar esta constitución, ¿no? Por un lado, a lo que puede conducir, ¿no? A eso me refiero. Por un lado, hay una preeminencia del Estado, cosa que venimos constatando en cada uno de los temas que vamos conversando semanalmente, ¿no? Así como no está nombrado la familia casi los padres, que es muy llamativo cuando hablamos de educación, pero los primeros educadores son los padres, y esto hay que decirlo con todas sus letras, yo creo, porque si no, no tenemos punto de partida sólido en la realidad, ¿no? Eh, el Estado, en cambio, aparece como el gran actor, ¿no? Y además con un énfasis de que la principal educación a lo que debe abocarse el Estado es a generar una educación estatal, una educación pública, que en este caso se entiende claramente como estatal, no público en el sentido de participar en el espacio público, que podría ser entes privados o no. O sea, fíjense que aquí la nota es estatalista. Eh, Germán, te veo muy ansioso por acotar algo, así que te voy a dejar la palabra, porque no, pensaba que sí. Yo creo que esta cuestión es clave, ¿no? El rol del Estado. Segundo, yo creo que efectivamente no hay una noción ni una mención a la naturaleza humana, pero sí hay una concepción de al hombre o a la persona que se quiere llegar a construir, ¿no? Es decir, la Exacto. cantidad de principios, como dices tú, de finalidades o de calificativos, volvemos nuevamente a esta tendencia del texto a poner una serie de principios y calificativos, ¿no? Te van dando pauta claramente de más o menos para dónde se quiere ir, ¿no? Con la persona humana. O sea que yo aquí matizaría, diría, no está clara una visión que uno quisiera defender de lo que es la condición de la naturaleza humana en sí misma. Pero hay una idea de dónde se quiere llevar a la persona y de todas maneras me parece, querido Germán y Juan Carlos, que hay una idea de dónde se quiere llevar a la sociedad, ¿no? Y por último, una cuestión de orden más práctico aparentemente, ¿no? Porque estamos hablando aquí más bien de los principios, de los fines, que es la cuestión económica. No solamente hay un énfasis en la educación estatal, sino que por otra parte hay una clara definición de que ningún tipo de educación podrá ser compatible con los fines de lucro. Y uno dice, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona, una familia que tienen la vocación de educación y que quieren ocupar sus recursos económicos en educar, incluso destinar, como pasa muchas veces ambas cosas, su vida a la educación? Ni siquiera se le permitiría a una persona hacer un buen establecimiento educacional, entregar una buena educación a través de un adecuado proyecto, ¿no? Que sí defina más o menos lo que es la naturaleza humana y en qué consiste la educación. Porque aunque viviese muy austeramente, tendría que separar algunos recursos que podríamos denominar lucro, ¿no? Entonces, fíjate que queda abierta una puerta para acabar con la iniciativa particular en el mundo de la educación, y yo se lo encuentro muy preocupante. Sabemos que en esto ya se viene trabajando en la práctica y que también esto se ha propuesto hace muchos años por algunos sectores. sí, fíjate que a mí me sugiere lo que ustedes señalan. Dos cosas. La primera es que efectivamente cuando uno mira este proyecto de constitución, lo compara con el programa
de Gabriel Boric, no tenía el antecedente de Gladys Marín, pero sí tengo el antecedente claro de la Escuela Nacional Unificada, que es el Sistema Nacional de Educación del gobierno de Salvador Allende, que yo diría que es como el inspirador de este sistema. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa de esto? Que en el fondo no ha habido una defensa consistente de parte de organizaciones de la sociedad civil haciendo ver esta problemática, porque la educación descansa fundamentalmente en la familia y en la libertad de educación. Y en este texto constitucional que se propone, si bien se reconoce explícitamente en un artículo la libertad de educación, sin embargo, plantea al menos dos cuestiones que son controvertidas y que niegan justamente la libertad de educación. La primera, de orden organizativo, que ya nosotros sabemos que aquí lo que importa en este texto son las estructuras, no las personas. Eso paulatinamente, de diversas maneras lo hemos puesto manifiesto. Lo que importa son las estructuras. Y lo que importa aquí es una estructura que tenga un origen en una democracia participativa o asamblearia, en un sentido así genérico, ¿no? Y se plantea, por ejemplo, que los proyectos educativos pueden ser generados y tienen derecho a participar los diferentes estamentos de la comunidad escolar. Eso es problemático porque evidentemente uno puede plantar un proyecto educativo con determinados principios y fines en orden a la persona y no a la sociedad colectivista, que es lo que se plantea aquí, que puede un año decir el proyecto educativo es este y el próximo va a ser el siguiente. Y por consiguiente, desde esa perspectiva, desde una vía administrativa, se puede efectivamente alterar aquello por lo cual se creó un centro educativo. Claro. En segundo lugar, también que va en la misma línea, en que se habla de la libertad de cátedra. Y esa libertad de cátedra, podríamos decir, es omnímoda. Por lo tanto, un profesor podría perfectamente, en sus clases, transmitir ideas que son contrarias al proyecto educativo. Eso es una segunda cuestión que me parece que si lo advertimos desde el punto de vista administrativo. Y hay una tercera cuestión que también a mí me parece que es preocupante y que desde otra perspectiva va a limitar efectivamente la libertad de enseñanza, es cuando se refiere a lo que llaman ellos la educación de la sexualidad, que más bien podríamos llamar en un sentido propio la educación de la genitalidad, porque en el fondo la sexualidad se reduce al ámbito puramente genital, podríamos decir, ¿no? Y desde esa perspectiva, como es una política del Estado, va a estar obligado a cumplirla. Y desde esa perspectiva también, entonces, la libertad de educación de los padres, el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, va a estar también sojuzgada desde esa perspectiva. Entonces, a mí me parece que estos tres elementos son muy complejos. Y hay un cuarto punto que es aparte, pero que tiene que ver también con la educación temprana, que no se dice nada de la educación temprana. Y yo te he escuchado, Germán, y hay tanta evidencia científica, ¿no?, de que la clave de la educación está en los primeros 9 años de vida de una persona. Y aquí no se hacen cargo de esa realidad, porque aquí hablan desde el nivel básico hacia arriba. Y allí hay una cuestión que es problemática, porque en el fondo, si se supone que nosotros estamos avanzando en un texto constitucional que tiene en vista, ¿no?, lo que se supone un mayor grado de conocimiento y progreso de la persona, en este caso en orden a la educación, tampoco se hace cargo de aquello. Entonces, tenemos por una parte una especie de regresión a un sistema nacional de educación en que la educación estatal, tal como lo dice Álvaro, no es la educación pública, es la educación estatal, el eje estratégico, y por consiguiente, desde esa perspectiva, es una regresión a lo que efectivamente deberíamos avanzar,
que es el Sí, respeto de los padres, la educación de sus hijos en sus diferentes dimensiones, y de los colegios tampoco, desde el punto de vista de la administración, los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, la forma en que eso no aparece aquí. No se exacto, menciona la educación particular, porque no se exacto, menciona, se hace caso omiso de aquello. ¿Mm? exacto. Sí, efectivamente, esta es una piedra angular, ¿ah? Y sumando las dos perspectivas que ustedes dos han mencionado, la económica, pero también la administrativa, que hace mella, y no solo regresiva, sino que echa por tierra algo que ha funcionado bastante bien. La provisión plural de servicios educativos ha permitido que efectivamente hoy día tengamos generaciones que puedan acceder al mundo de la educación superior, que tengan un mayor estándar de vida, una visión distinta de desarrollo, y eso se echa por tierra. Y en esto quiero que deberíamos ser bien explícitos una vez más, no importa pecar de reiteración, pero la Constitución, la propuesta constitucional señala, se garantiza en el artículo 41 la libertad de enseñanza, pero a continuación, en los artículos del mismo artículo 41, en el número 3 y luego en el 42, como Juan Carlos señala, efectivamente da todos los elementos para contravenir esa libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque no se explicita efectivamente esa libertad de enseñanza debiera permitir, impulsar que los privados puedan levantar proyectos educativos y ofrecerlo a padres y familias, de acuerdo a su propia definición valórica o antropológica. Eso no está señalado. Tampoco se señala o no se explicita que los colegios podrán levantar la infraestructura que estimen conveniente para su ideario. Los propietarios de colegio podrían perfectamente diseñar su propio sistema de evaluación docente. Eso es parte de la libertad de enseñanza. Los colegios podrían elaborar su propio material de estudio. Eso también es parte de la libertad de enseñanza. Sin embargo, todo este planteamiento no va sino en un túnel para enfocar a todo el sistema educativo en una realidad oscura, digamos que es la que ya hemos mencionado. No habría otra posibilidad. Y eso es gravísimo, porque fíjate que, claro, finalmente los niños, los jóvenes, se van a ver circunscritos a una definición que algún burócrata realice, digamos, y se cumpla, digamos, cabalmente. De hecho, malamente, esta propuesta constitucional señala que los fines educativos apuntan a la calidad educativa, que es un eslogan muy repetido. Un gran punto. Es muy repetido. Claro. Y el error consiste en no advertir que la calidad educativa está en todo el proceso, está desde la infraestructura, desde la definición de los docentes, del cuerpo académico, de los quienes asisten, de los directores de los colegios, del material de estudio. Eso es parte del proceso. Y ahí está la calidad. La calidad es un medio. Y el fin, el propósito, es bueno proporcionarle herramientas a los jóvenes, a los niños, para que puedan prosperar en la vida, para que puedan ser felices, desarrollar una vida buena, etcétera, digamos. Fíjense la confusión que tiene esta propuesta, ¿no? Claro, ahora, Germán, es bien notable que la calidad sí queda definida ampliamente, pero queda definida en el cuerpo Claro, constitucional, según ¿no? su propia visión, sí. En el mismo artículo 35, numeral 5, dice la educación se orienta hacia la calidad, Claro, entendida, ahora ya viene la definición, como el cumplimiento de sus fines y principios. Y los fines y claro, principios son de lo que partimos hablando. O sea, o tú te haces cargo en el proceso educativo y para que además te validen, y más aún como un establecimiento de calidad, ¿no? Tendrás que cumplir con lo que están pidiendo los contenidos, exacto, los principios constitucionales y que después van a tener obviamente una bajada en el Ministerio de Educación o en la entidad que fuese, ¿no? Que le toque. Entonces, claro, la calidad aquí no quiere decir como el conjunto de las condiciones que permiten la mejor educación de acuerdo a un proyecto libremente decidido, ¿no? Eh, que por supuesto no sea abiertamente ilegal o inmoral, pero que
que trasunte la intención de una comunidad, de unos padres o de unos sostenedores de lo que quieren ofrecer, sino que la calidad va a quedar sujeta al cumplimiento de unos determinados contenidos que a su vez están asociados a esta gama de principios entre los que está esta famosa orientación de género, ¿no? Claro, Que nos hablaba Juan Carlos, ¿no? Entonces, al final, claro. detrás de una retórica, nuevamente, yo quiero volver sobre esto, de una retórica que por momentos parece, porque parece muy, muy inspiradora, si uno la lee con simpleza, con total llaneza, ¿no? Y cierta desconocimiento. Esta misma palabra que usado está de la libertad de cátedra, si uno la lee directamente y no hace una lucubración, parece una cosa maravillosa, ¿no? Pero puede ser la forma de poner un caballo de Troya o unos caballos de Troya dentro de un proyecto educativo, como bien advertía Juan Carlos y también lo hacía de alguna medida Germán. Fíjate que, antes de darle el paso a Juan Carlos, fíjate que esto es tan grave. Yo ya me imagino a un agente del Estado, a un, no sé, un directivo de la Superintendencia de Educación, que vaya a fiscalizar a los colegios, y vaya con su hoja de ruta y vaya al colegio X, digamos, y diga, a ver, se cumple el fin de realizar una conciencia ecológica. ¿Dónde están los contenidos, las actividades que vayan en la idea de la convivencia democrática entre los pueblos en este colegio? Etcétera, digamos. Y según eso, te visan o no te visan. Esto que parece tan extremo no es algo que no ocurra. Pareciera que la gente no conociera cómo operan los sistemas educativos donde marcos de esta naturaleza se han establecido, como Cuba. Yo tuve la suerte de conocer algunos sistemas educativos in situ, uno de ellos Cuba, y junto con los directores tienes 3 miembros del partido que están supervisando lo que el director hace, si no se sale del marco. Y luego sobre estos 3 supervisores, que tienen un nombre específico, ya no me recuerdo cómo eran, pero eran del partido, sobre esos 3 hay otro más, siempre supervisando que se cumpla como la receta, como la guía, exactamente. ¿Eso es posible que llegue? Bueno, si no tenemos la pauta estrictamente lo que se señala en la propuesta constitucional, yo no veo por qué no se puede llegar a ese extremo. Fíjate que... Solo, perdón, Juan Carlos, te he interrumpido, pero en este sentido, qué interesante, he seguido como el hilo lo que ustedes van diciendo también. Fíjate que toda esta parte dedicada a la educación no solamente es muy significativo lo que trasunta, mirando lo que está dicho, sino también las omisiones, ¿no? Como Juan Carlos puntualizó, ¿no? La concepción de familia, ¿dónde está, ¿no es cierto? La de la libertad de los padres, cuántas veces se recurre, que deben ser los énfasis que uno esperamos en una sociedad realmente libre, ¿no? Claro. Juan Carlos, perdón. Fíjate que yo pienso que aquí hay 2 cosas que hay que mirar. La primera es que, yo insisto, este proyecto constitucional ha ido permitiendo, no sé si el tiempo es suficiente, para poder darse cuenta de la importancia que tienen algunas cuestiones, como por ejemplo la libertad de educación, que no estaban claras. Y que hay mucha gente que considera que la libertad de educación se asocia a tener un colegio particular, y que también consiste la libertad de educación a tener un colegio particular y en que los padres descansan en el colegio para que le eduquen los hijos. Porque a mi juicio, la oportunidad que está dando este texto es para justamente que uno pueda mirar con claridad en qué consisten los principios y aquellos fines que teóricamente una persona bajo cierta visión cristiana occidental tiene, que yo creo que no estaban claros. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que es evidente que se quiere poner un traje a la medida del burócrata de turno. Claro. Si uno lo dice en términos pedagógicos, me van a traer un traje y ese traje yo tengo que ponérmelo a como de lugar. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa en el fondo nuevamente formatear una forma de hombre que se quiere construir, porque se tiene que construir,
sobre la base de lo que decide el burócrata de turno. Y nosotros sabemos que eso justamente es lo contrario a la libertad. Entonces, las cuestiones que hay de fondo aquí, bajo diferentes aspectos, son muy profundas, pero que sin embargo hoy día ya se están viviendo de algún modo. Porque cuando uno ve lo que vivimos en el ámbito universitario, sabemos que existe el llamado Plan Bolonia. El Plan Bolonia es la especificación y determinación casi minuciosa de qué es lo que tú debes hacer para poder dar una educación de calidad. Y obviamente, tal como lo que señalaba Germán, el énfasis solo está en los medios y no en los fines. Es como si los medios fueran a tener por sí mismos la calidad del fin. ¿Ah? Y se han confundido los medios con los fines, que eso es lo que en el fondo se plantean en estos principios y fines de la educación, son medios, no son fines. Y eso es muy coherente con una visión materialista del hombre. Claro, mecánica. Porque en el fondo lo que hay aquí es una cuestión puramente mecánica, técnica. Se deja de lado justamente ese desarrollo de la persona desde la persona, en cuanto que es un ser que posee una cierta naturaleza, que no está determinada, sino que hay que irla especificando en virtud de los dones y capacidades que cada uno tiene. Entonces, nuevamente tenemos en esta concepción de la educación que está presente en el proyecto constitucional esas tres ideas. La primera es que hay alguien que desde fuera define, pero además te define hacia dónde tienes que ir, y además te dice, estos son los medios que usted tiene que ocupar. ¿Cómo? Porque si no los ocupa, no va a haber posibilidad de que usted pueda ser reconocido o validado ante la sociedad, en este caso por el Estado. Sí, no, es muy grave. Yo encuentro que es por lejos, cuando uno analiza los proyectos, los programas de las últimas candidaturas presidenciales, ¿ah? De los últimos 2 periodos, por ejemplo, no se habían planteado en quienes llegaron al final, digamos, propuestas tan lesivas para el desarrollo de las personas, mi parecer, y de la nación, fíjate. No se habían propuesto. Hoy día se recoge lo peor de lo peor, ¿ah? Y el daño que podría ocurrir al desarrollo de las personas me parece muy tremendo. Bueno, oye, y yo creo que aquí hay que tener claro que este es uno de los principales puntos que habría que defender frente a este texto, ¿no? Y en el cual tener una contrapropuesta, se entiende, ¿no? Porque esto de la defensa siempre parece como que uno se está atrincherando en algún lugar, y es más bien defendiendo la libertad de que la educación se conforme con la realidad del ser humano, ¿no? O sea conforme a la realidad del ser humano, ¿no? A la Sí lo noción creo. de naturaleza. Sí lo creo. Porque todos sabemos que según se eduque a una población, a un pueblo, a una nación, es para dónde la conduce. Es decir, son las ideas que van a primar, las concepciones de la vida social que van a primar. Es decir, esto es muy determinante. Yo sé que hay sectores de la sociedad, sobre todo los que están más cercanos a la actividad educativa, como promotores, que han levantado su voz, pero no se ve con toda la fuerza en el debate plebiscito. Y yo creo que es bueno enfatizar que si hay un punto, si uno tiene que elegir 3, 4 puntos sobre los cuales hacer hincapié, a mí me parece que es fundamental, porque su impacto en el mediano y largo plazo, no solamente en el corto, es tremendo, ¿no? Y tú puedes cambiar la forma de pensar, el famoso concientizar que se usaba antiguamente y que fue tan típico de las proposiciones estatistas, totalitarias, de cuño marxista, pero no solo, hace 40 o 50 años, ¿no? Pero que ahora, bajo otras matices, se hace renacer, ¿no? Fíjate que es tan cierto Sí, lo que tú señalas, Álvaro, que hoy día, tanto personas que están por el rechazo con reforma y la prueba con reforma, en el debate, en la propuesta, en la iniciativa a reformar, nadie le ha hincado el diente
al tema educativo. La gran mayoría de planteamientos se concentran en el sistema político, pero no en educación. Y yo voy a decir lo mismo, Germán. Y yo voy a decir lo mismo, que en el fondo está el proyecto constitucional y todas las discusiones que uno hasta donde ha alcanzado a ver, textos que se han publicado incluso, caen en lo mismo que nosotros estamos denunciando, en la estructura. Y en un debate de carácter puramente jurídico. Y cuando lo jurídico, si no está fundado en principios que sean justamente que le den sentido a lo jurídico, como la persona, la sociedad, la libertad, la justicia misma, el bien común, no tiene ningún valor, porque es un debate puramente positivo en el modo en que vamos a organizar las cosas. Y eso es lo que, a mi juicio, nos ha llevado a esta situación en la que nosotros estamos viviendo. Porque si tuviéramos conciencia de que en esta Constitución la cuestión más relevante es la educación, como ocurrió, de hecho, y esto no con el propósito simplemente uno tener una visión romántica o arcaica o nostálgica al pasado. O sea, lo que motivó que el gobierno de Salvador Allende tuviera un término, lo que motivó en principio a que las fuerzas sociales en general se movilizaran y la Iglesia en particular, fue que se está poniendo el velo a la libertad de educación con la Escuela Nacional Unificada. Y eso hoy día nosotros lo hemos perdido. Eso algo quiere decir de nuestra sociedad también, que no es simplemente una cuestión de la libertad en cuanto a la realización de ciertas actividades, sino que es que está en el núcleo de la persona. Y eso a mí me parece que es problemático. Es problemático porque... Solo decir, Juan Carlos, que si uno va leyendo los autores que están con la corrección política contemporánea, hace rato que van reduciendo la democracia únicamente a un procedimiento. Procedimiento, claro. Una cuestión puramente procedimental. ¿Qué quiere decir esto? Yo no digo que la democracia no tenga que tener sus cauces y sus instituciones, para que no se entienda mal, pero se ha dejado toda consideración realmente final a la validez de ciertos principios universales, a la consideración de una naturaleza humana desde donde emanan esos principios. Esto ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me extraña que al final la discusión se concentre en los procedimientos. Y reconociendo que los procedimientos también están relacionados con las libertades y con lo demás. Yo no estoy desconociendo eso, pero la ausencia de discusión, voy a decir, más de fondo, de principial, es notoria, ¿no? Es bien destacada en todo este proceso y, como dices tú, dice algo de en qué estamos como sociedad. Oye, bueno, ya estamos terminando, ya llevamos más de media hora. Germán, si quieres decir algo, quieres tener mayor... Que efectivamente una campana de alerta. Muy bien, pues, oye, estupendo, el tiempo se nos pasa volando, también hay mucho que hacer, ¿no? Nuestra cotidianeidad ocupacional de trabajo, familiar, en fin. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Un abrazo. También a Javier. Muy bien. Germán, Juan Carlos, un agrado, un abrazo. como siempre. Nos Igual, vemos. sí. Chao. Muy bueno. Chao, chao.